Universidad ESEF Cuautla, México Internacional, Centro de Enlace Puebla, les da la más cordial bienvenida a través de la Maestría en Educación Física y Deporte con la asignatura Educación Física para Escuelas Elementales. Hoy veremos el tema número 4, que consiste en metodología del acondicionamiento. Con ustedes, un servidor y amigo, Dr. Rubén Rivera Ramírez. Y bien, ¿cuál es el objetivo de nuestra asignatura? Conocer y comprender los conceptos, técnicas y mecanismos del acondicionamiento físico en la edad escolar, para adaptar los contenidos del programa al desarrollo anatómico-fisiológico de los niños, de forma que su aplicación no produzca el choque excesivo en los entrenamientos reglados. Nuestro tema 4, metodología del acondicionamiento, se divide también en los siguientes subtemas: 4.1, acondicionamiento de la fuerza, y 4.2, métodos y riesgos. Ahora bien, hay que posesionarnos de los siguientes conceptos: entender que la metodología es una ciencia que estudia al método, y en este caso del acondicionamiento físico en educación física para escuelas elementales, se refiere al método más adecuado para llevar un correcto acondicionamiento de la fuerza, entendido como acondicionamiento el desarrollo físico de las capacidades condicionales y coordinativas para mejorar el rendimiento físico a través del ejercicio en la edad escolar del niño o de los jóvenes. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es una capacidad o cualidad motriz condicional que se caracteriza por los procesos de la transformación de energía. La fuerza tiene que ir siempre en aumento de intensidad, mas no en decremento. Ahora, para entender bien el proceso del acondicionamiento de la fuerza, hay que recordar un poco lo que es la anatomía y fisiología muscular para saber cómo van a actuar nuestras fibras musculares ante la contracción con el incremento de una resistencia llamada fuerza. Pongamos atención en este video. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético, que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos: las delgadas, que son las actinas, el filamento delgado, que es la actina, y el filamento grueso, que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción, que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo. Después se vuelve a activar la cabeza de miosina.
el ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico. Existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión. La tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción. Bueno, ya que recordamos la anatomía y fisiología muscular, ahora vamos a ver cuál es el modelo estructural reducido de los componentes de la condición física del deportista. De la condición física se desprende lo que es la velocidad, la cual se traduce en fuerza rápida, se desprende la fuerza, que se convierte en fuerza máxima y fuerza rápida. De la condición física se desarrolla la resistencia, a su vez se convierte en resistencia aeróbica con un alto consumo de oxígeno y resistencia de la fuerza, o conocida como resistencia anaeróbica, por el bajo consumo de demanda en oxígeno. La flexibilidad se trabaja de manera independiente para fortalecer tendones, ligamentos y hacer flexibles y elásticos a los músculos. Ahora bien, ¿cómo caracterizamos a la fuerza general? Entendamos por fuerza general todos los grupos musculares del cuerpo humano con independencia de la modalidad deportiva practicada. Es decir, si son futbolistas, naturalmente el tren motriz inferior es el que más se tiene que fortalecer. Las relaciones mutuas entre los factores del rendimiento físico determinan esa fuerza general o del grupo específico. Y de la resistencia de fuerza también podemos caracterizar la resistencia de fuerza máxima, la resistencia de fuerza rápida y a su vez la fuerza máxima alcanzada por la contracción muscular y el soporte de una carga, y la fuerza rápida como producto de una fuerza explosiva como punto de partida, tomando la fuerza inicial y la fuerza explosiva. La fuerza y sus diferentes capacidades y formas de manifestación. En este esquema podemos caracterizar los tres tipos de fuerza que vamos a trabajar en el acondicionamiento: la fuerza máxima, la fuerza rápida y la resistencia de fuerza. La fuerza máxima la podemos caracterizar en fuerza dinámica y a su vez en fuerza estática. De la fuerza dinámica se desprende la fuerza de lanzamiento, la fuerza de tracción y la fuerza de empuje. De la fuerza estática se desprende la fuerza de sustentación, la fuerza de tracción y la fuerza de presión. De la fuerza rápida se desprende la fuerza de sprint, la fuerza de salto, la fuerza de tiro, fuerza de lanzamiento, fuerza de tracción, fuerza de golpe y fuerza de choque. Y por último, de la resistencia de fuerza se desprende la resistencia de fuerza de sprint, la resistencia de fuerza de salto, la resistencia de fuerza de tiro, la resistencia de fuerza en los lanzamientos, la resistencia de fuerza de tracción, la resistencia de fuerza de golpe y la resistencia de fuerza de choque característica en los deportes de contacto como son las artes marciales. Si nosotros colocamos a la fuerza en el fulcro de la balanza del equilibrio, podremos caracterizar cuáles son los beneficios que nos reporta el acondicionar a la fuerza. En primera, nos va a beneficiar al adquirir mayor flexibilidad en ligamentos, tendones y hacer flexible las articulaciones
por la inserción muscular, evitar desgarres musculares o incluso algún esguince. También nos favorece en el desarrollo de lo que son nuestras capacidades coordinativas que ya las mencionamos. También, para poder desarrollar un buen acondicionamiento físico traducido en fuerza, hay que conocer los fundamentos de anatomía y fisiología, como ya se explicó en el video que acabamos de observar. De ahí podremos entonces empezar a desarrollar a través del acondicionamiento lo que es la fuerza y resistencia. De ahí que se incrementan las reservas energéticas, porque hay que nutrir al músculo con proteína, ATP, ADP, calcio, los fosfatos y las enzimas metabólicas anaeróbicas, lo que permita un incremento de fibras musculares en su volumen si son rojas o en su rapidez si son fibras musculares blancas. Y finalmente optimiza la coordinación intramuscular e intermuscular. Esto se ve reflejado en el aparato locomotor. De ahí que la adaptación muscular en el entrenamiento de la fuerza requiere de ciertos procesos morfológicos llamados hipertrofia. Es decir, el músculo se va a atrofiar, pero en incremento de fibras rojas para poder soportar toda la carga y el deslizamiento interfibras musculares blancas o rojas, como lo observamos en el video. Es decir, la fuerza debe de ser la adecuada y la que permita el tono muscular de nuestros niños o jóvenes para poder llevar a cabo la adaptación muscular en el entrenamiento de la fuerza. Ahora vamos a ver los métodos y riesgos. Aquí les presento el primer método natural, que es en el cual vamos a utilizar nuestro propio cuerpo humano en un entrenamiento de fuerza. Hay que emplearlo si nosotros damos nuestra clase en calles, parques, al aire libre, jardines, en el agua, en las cuestas, en las escaleras. Y vamos a utilizar normalmente para este tipo de acondicionamiento lo que es la fuerza, la velocidad y la resistencia. Lo podemos hacer por estaciones y evitar que si lo hacemos en una playa, la arena pues no esté muy, digamos, muy blanda. ¿Por qué? Porque puede ocasionar como factor de riesgo hartas lesiones en las articulaciones, sobre todo en las rodillas. Su impacto puede ser un poquito molesto si es que la arena es muy floja. Este método natural es muy enriquecedor, sobre todo en la edad escolar, en primaria. Nuestro segundo método es el método con aparatos. ¿En qué consiste? Aquí podemos emplear cuerdas, bastones, balones lastrados, lo que conocemos como balones medicinales. Podemos utilizar también gomas, paracaídas, etc. Normalmente este método se concreta en circuitos de entrenamiento de fuerza de 6 a 12 estaciones. Los riesgos son menores si la guía de ejecución con los alumnos es supervisada por el profesor de educación física, es decir, hay que estar atentos de lo que hacen nuestros alumnos, la carga adecuada en la resistencia muscular, que debe de ser la más adaptada a la edad del niño o del joven. Y por último, tenemos los métodos con máquinas y halteras. ¿Por qué les llamamos halteras? Porque son máquinas que van a fomentar la halterofilia a nivel sistema muscular, y son aquellos que se realizan utilizando máquinas con poleas, resistencias, contrapesos y muelles. Por la complejidad de estos métodos, el riesgo que se corre es que si no se explica y se ejecuta con atención cuando se realiza un ejercicio, puede ocasionar serias lesiones que imposibiliten a quien lo practica sin la instrucción de un profesor. Es decir, que el niño o el joven o el adolescente o el adulto tengan la carga en peso adecuada a lo que puede resistir su masa muscular. Y bueno, en plataforma vas a encontrar las tareas inherentes a estos temas. Cualquier duda, estos son mis números de contacto. Dr. Rubén Rivera Ramírez, un servidor y amigo que se pone a tu disposición y que desea que en el transcurso del desarrollo de esta clase el aprendizaje sea el óptimo. Quedamos al pendiente y en la mejor disposición de atender tus dudas. Muchas gracias y hasta la próxima.